Lo que quiero compartir con ustedes es, como dice el título, una provocación. Yo entiendo que aquí estoy hablando con colegas, realizadores de televisión, diseñadores de contenidos de comunicación, y lo que busca la presentación es emitir algunos conceptos, ejemplos, mostrar algunas imágenes para provocar algunas reflexiones en torno a este tema de la comunicación y los niños. ¿Y la presentación dónde está? Siguiente. Yo le voy diciendo siguiente a alguien que hay por allá y él... ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? Los que hacemos televisión. Yo aclaro una cosa, esto está más centrado en una provocación con ejemplos del mundo de la comunicación. Yo sé que algunos de ustedes pertenecen a otras disciplinas que han trabajado más este asunto, como la psicología, las ciencias de la salud, el trabajo social, en fin. En comunicación hemos pensado y discutido mucho este tema, pero no tenemos la tradición disciplinar que tienen ustedes. Bueno, ¿para qué hacemos esto? Siguiente. Carlos, váyame mirando y yo le voy haciendo para no decir siguiente todo el tiempo, porque no nos enloquecemos. Uno cree que hay que mantener informados a los niños, para enseñarles cosas, para ocuparlos, para que ocupen su tiempo en algo. Les ofrecemos unos contenidos para que inviertan tiempo de su vida en esos contenidos y a veces para mantenerlos ocupados. La otra, para que se diviertan, para civilizarlos, para que sepan comportarse en la urbe, para que sean sujetos morales. A veces lo hacemos para divertirnos nosotros, realmente. Cuando uno habla con los colegas le dicen, mira, ¿tú para qué estás haciendo la serie? Ay, es que trabajar en televisión infantil es tan chévere porque uno pasa tan bueno. Realmente pareciera que el propósito es más para el realizador que para el niño. Recrear la memoria, porque casi siempre cuando uno habla con los colegas le dicen que se acuerdan de cuando eran niños y no sé qué, y parece que tuviéramos que procesar algún trauma de infancia a través de lo que hacemos. Para repetirnos, esa idea de repetirnos es importante para la conferencia, por lo que les voy a contar enseguida. Para mimar a los niños, para consentirlos a ellos. Dale a la otra. Para comprender a los niños, tal vez. Entonces la presentación está organizada, obviamente yo no tengo la respuesta de para qué, la respuesta la tiene que tener cada uno de ustedes, el que diseña juguetes, el que diseña un programa de radio, de televisión, lo que sea. Pero la primera premisa o provocación que quiero compartir con ustedes es esta. Estamos haciendo muchos contenidos para la infancia, pero hemos convertido el medio en objetivo y se nos olvidó el objetivo. Queremos hacer una televisión infantil bien hecha, pero nuestro propósito es hacer televisión, no qué le pasa a los niños que la ven, ¿no? Entonces, hacia allá está orientada esta presentación. Y tiene tres partes. Vamos a hablar un poquitico de cómo hemos construido algunos imaginarios sobre los niños y luego otra vez volvemos al para qué. Dale a la siguiente diapositiva. Para empezar, estas son las meninas de Velázquez. Esto es para empezar. Voy a volver a mostrar esta diapositiva al final para tratar de ilustrar un concepto. Esta es una pintura muy famosa, ustedes lo saben, se ha hablado mucho de ella, yo no me voy a demorar ahí, pero quiero utilizarla como ejemplo para ilustrar una idea. Esto es un retrato de la familia real, eso hizo Velázquez, él retrató a la familia de Felipe IV, ese era el asunto. Como ustedes ven en el retrato, aparecen los reyes, el rey y la reina están atrás reflejados en un espejo. Este es Velázquez, esta es la infanta Margarita, que es la más iluminada, y está rodeada de los enanos, las enanas y los amiguitos y los perritos que andaban con ella. Bueno, ese es básicamente el cuadro. Voy a volver a... Esa es la descripción de la obra que hay ahí. Pero, ¿para qué hizo Velázquez esto? No sé, pero me voy a arriesgar a formular unas hipótesis al final de esta presentación. Él
Velázquez podría haber hecho esto para aparecer retratando a los reyes, para alimentar su ego. Puede ser porque él aparece. De hecho, es más importante él que los reyes. Si ustedes ven los reyes, uno ni los distingue. Se tiene que imaginar el espejo y lo que hay. Pero Velázquez está mirando a los reyes, porque los está pintando en este coso, por el otro lado. Ya no les voy a soplar lo que sigue, porque eso se los cuento al final. Pero en la pregunta que nos motiva aquí, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos televisión infantil? ¿Para qué hacemos seminarios? ¿Para qué hacemos videojuegos para los niños? ¿Juguetes? ¿Para qué diseñamos juguetes? Siga. Bueno, la primera parte. Los niños son un problema. Los niños son un problema para los adultos. En el lenguaje cotidiano parece que sí. Estoy encartada con el niño, no tengo con quién dejar el niño, quién me cuida el niño, qué hacemos con el niño. A los niños realmente Occidente lo que les ha hecho es que se los ha pasado de mano en mano. De la familia a los vecinos, de los vecinos a la iglesia, de la iglesia al Estado, de ahí a la escuela, de la escuela otra vez a los papás. Y en los últimos 100 años nos los chutaron a nosotros, a la televisión. Y nosotros también hemos estado bastante encartados con los niños. Son un problema. Siga. La historia de ese problema en Occidente, la segunda, la primera es que hay que pensar en para qué hacemos esto. La segunda es, todo lo que nosotros damos por sentado como verdades absolutas es una verdad absoluta. Eso siempre ha sido así. Es natural relacionarse con los niños de esa manera. Por ejemplo, nosotros decimos, hay que enseñarle al niño a lavarse las manos. Eso no siempre ha sido así. Eso no es natural, eso es cultural, eso es creado. Nos inventamos el concepto de higiene y de salud pública y de cuidado del cuerpo y por eso le enseñamos al niño a lavarse las manos, pero antes no. Ni nosotros sabíamos, ni ellos tampoco, ni les enseñábamos eso. Entonces el segundo mensaje fuerte que quiero compartir con ustedes es: muchas de las cosas que decimos sobre la comunicación con la infancia no son verdades absolutas, no son naturales, son creadas y por lo tanto pueden ser cuestionadas y transformadas. Vamos a ver rápidamente la historia de algo de esto. Esto está basado en un texto de un historiador muy famoso que trabajó este asunto de la historia de la comprensión sobre la niñez. Lo primero que sucedió es que el niño era un instrumento para preservar el linaje. Antes del Renacimiento, en la Edad Media, el niño era un aparato, un instrumento para que uno sobreviviera. Luego de eso, vino esta cosa de que había que repetirse mucho para tratar de que la estirpe sobreviviera y los niños en las villas europeas vivían en comunidad, los cuidaba toda la comunidad. Y surgen lo que el autor llama dos cuerpos del niño, el que era de él, el de verdad, el del niño, y el de los que lo cuidaban, que eran la comunidad. Donde estuviera el niño lo cuidaban. En algunas ciudades latinoamericanas todavía en los barrios se vive de esa manera, porque los papás se van a trabajar y dejan al niño al cuidado de los vecinos o de las vecinas o lo que sea. Este concepto de que el niño tiene dos cuerpos, el que le pertenece y el que es de todos. Fíjense que nosotros no hablamos así de nuestros ancianos. Nosotros hablamos así de nuestros niños, como si todos tuviéramos la obligación de protegerlos y de cuidarlos y de enseñarles algo. Siga. Y con la influencia del cristianismo, Occidente se inventó unas maneras de marcar al niño. Esa es nuestra primera forma de comunicación con los niños, consiste en marcarlos. Pero no marcarlo para que él sea un sujeto único, independiente, autónomo. Es marcarlo para que se note que es mi linaje, mi estirpe. El bautizo viene de ahí. El sentido del bautizo no es decirle, tú te llamas David y eres único y eres especial y eres individual. En Occidente, antes del Renacimiento no era para eso, era para decir, tú eres David Pereira y por lo tanto eres de los Pereira que te vas a encargar de que el linaje Pereira sobreviva por siempre, para que yo sobreviva por siempre. Pero el niño tenía con el bautizo la tarea de pertenecerle a los padres, al padre. Y había muchas formas de marcar. Había una que era, rodaban al niño por el altar después del bautizo, que para que no se le dañara la cadera, lo peloteaban.
Otra era amortajarlo, lo amarraban porque era un cuerpo blando que se podía desbaratar fácilmente. Entonces el niño duraba un poco de meses ahí embutido en unos trapos, ¿no? Muchas maneras de marcar. No eran maneras de nombrar, no eran maneras de reconocerlo como individuo, ¿no? El Renacimiento aparece con una cosa muy interesante. En el texto ese del que saqué esto, hay una historia de un alcalde de la élite del Renacimiento, un fiel representante del Renacimiento que, impulsado por la razón y por sus emociones, pero principalmente por la razón, se le iba a morir un niño. El alcalde se llama Chevole, se le iba a morir un hijo y los médicos le dijeron no hay nada que hacer, y el tipo se puso a estudiar y a inventar cosas y trucos y matas y hierbas y le salvó la vida al niño. Por la pureza de su espíritu, dice el texto, en la época le salvó la vida al niño y hizo un poema fantástico sobre ese gesto. Ese gesto es un ejemplo de cómo el Renacimiento implicó un cambio, porque ya había que salvar la vida del niño. Ya se empieza a reconocer al niño como un otro, no como un instrumento de mi linaje. Siga. Y aparecen los moralistas. Y los moralistas empiezan, este texto es un clásico, hay que hacer algo para prevenir, para cuidar, para que los niños se aprendan a cuidar el cuerpo y el espíritu. Y surge esta cosa de la educación. Siguiente. Otra. Y entonces, como surge esta cosa de la educación, el autor dice, le enseñamos al niño cosas. El niño ya no es solamente un instrumento de mi apellido, sino que le enseñamos cosas. Y como le enseñamos, por ejemplo, le enseñamos a contar. Y dice el autor, como aprende a contar, aprende que él tiene su vida contada, su tiempo en este mundo está contado, entonces él quiere vivir su propia vida. Y el niño empieza con el Renacimiento a querer ser un individuo. Y ahí empezó el problema. De ahí para adelante nosotros no hemos entendido lo que pasa, nada de lo que pasa. Tenemos fórmulas mágicas, pero los niños cada vez nos las cuestionan, nos las desbaratan, nos las transforman. Por esto, porque como él sabe contar, él sabe que él no puede vivir la vida suya, él va a vivir la vida de él. La otra. Entonces, si el niño quiere vivir su vida, eso genera para los padres una angustia terrible en Occidente que no hemos reconocido, es que no somos trascendentes, no vamos a perdurar, ellos no se van a repetir en nosotros, ellos van a hacer otra cosa y nosotros nos vamos a morir y no va a pasar nada. Y ustedes también. Siga. Algunos modelos de niño. El cristianismo construyó unos modelos de niño, el niño místico, el niño Cristo y el niño prodigio. El niño prodigio es más del mundo de la razón y del pensamiento liberal. La iglesia construyó estos para varias cosas. Por ejemplo, el niño Cristo era un niño que sabía soportar el castigo físico, porque había que domar el alma y el cuerpo, a punta de nalgadas, a punta de castigo físico. Entonces había que entrenar al niño para que soportara el castigo y había que posicionar en la sociedad el imaginario que legitimaba el castigo físico a los niños. Eso se hizo con un instrumento que provenía de un imaginario de la iglesia del cristianismo, que era el niño Cristo, un niño que sabe sufrir. Y el niño místico era el extremo opuesto, que era esta cosa pura, angelical, absolutamente santa, intocable. Entre otras cosas, para generar la tranquilidad de que si se moría, porque se morían muchos, iba directamente al cielo. Entonces tenía que ser muy puro, era la imagen, era imagen y semejanza del niño Dios. Y cuando aparece el imperio de la razón, que es Occidente contemporáneo, pues el Occidente de la modernidad, entonces la razón construye un imaginario de niño al que le pone metas. Miren por ejemplo el imaginario del niño Cristo, ¿no? Esto es del trabajo de... Miren los imaginarios del niño Cristo. Hay cosas de pintura, de ilustración, y en el trabajo de Patricia hay cosas de fotografía, ¿cierto? Todo es como tratando de evangelizar al niño, que era un propósito
de comunicación hacia la infancia, en donde construimos imaginarios de cosas como la madre Laura, por ejemplo. Entonces ahí viene el segundo capítulo, que es el de la relación entre los adultos y los niños. Y los adultos, cuando aparece la ciudad y este tema del trabajo, y sobre todo ya el clima de eso, la revolución industrial, tenemos que entregar los niños para que haya ama ajena. Las nanas. La continuidad del cuerpo público del niño es la nana. Eso tuvo un debate fuerte por los moralistas, porque los moralistas decían que la leche materna, que no había como la leche materna. Y entonces a esa manera de criar se le llamaba la leche mercenaria. Luego, Occidente le entrega a la Iglesia la responsabilidad de educar y le asigna eso al Estado. Ya no son los papás. Si uno dice, oiga, ¿en qué momento llegamos al punto en que a mi hija va a tener una profesora que es la que le va a enseñar salud sexual? Pues, ¿a qué horas pasó ese tema de que los papás perdimos el control? Pues claro, porque la sociedad nos necesita a nosotros devengando, laborando, produciendo y no creando niños. Entonces, la sociedad moderna crea instituciones para resolver eso, para que uno no se quede en la casa. Entonces, mira cómo de la educación comunitaria, esa de las villas, pasamos, que era para los intereses de la estirpe, a una educación pública, que dijimos que esto es un bien público, ya no comunitario, sino público. Una primera manera de percibir la infancia en esa exposición, un tercer imaginario, ya hablamos de otros, es percibir a los niños como nosotros mismos más atrás. Y por eso incluso se representa a los niños como una evolución. El adulto ya está hecho y el niño está en proceso. Estos son ejemplos, el niño como nosotros mismos más atrás. Mire, este niño tan adulto, lo queríamos así, ese niño no era así. No, claro. Más Sí, eran enanos, todos eran enanos. Porque éramos incapaces incluso de representarlos, porque éramos incapaces de recordar. No había fotografía, no había video, uno no podía compararse cómo era, uno tenía que recordar cómo había sido uno, mirarse al espejo, ver cómo era uno ahorita y acomodar ese otro cuerpo al de uno, al del estereotipo del adulto. Vean esta belleza. Este es de 1924. El otro asunto era ridiculizar este texto de Carrasquilla. Un rollete de manteca mofletudo y cariacontecido, las manos unas manoplas, las muñecas como estranguladas con cuerda a modo de morcilla, las piernas tronchas y exuberantes, más huevos de arracacha que carne humana, una figura eclesiástica casi episcopal. Esto es de Carrasquilla. En esa ridiculización hay una cosa muy bonita, porque es que cuando uno lee esto uno dice se está burlando, pero cuando uno se lo imagina es la exageración de la ternura que inspira. El tema de la guerra es otro imaginario, el niño en la guerra. El tema ya propiamente de la tragedia en Colombia y sobre todo en Antioquia, hay un género narrativo de fotografía de niños que era el del niño muerto. El del niño muerto, porque se morían mucho los niños. Entonces la mamá, nacía el niño, se moría y entonces inmediatamente iban con la familia o con el papá a donde el fotógrafo y se tomaban la foto del niño muerto. El baile del angelito, de ahí viene la canción, el ring del angelito, el baile del angelito. El tema del niño enfermo, ¿no? El niño como portador de enfermedades, porque es que se morían mucho, ¿verdad? Porque se enfermaban muy fácil. Niños delincuentes, por ejemplo, los niños eran muy buenos ladrones. Los gamines, que es una cosa terrible que hubo en Bogotá más que en cualquier parte. El tema de modernizar es ya construir un imaginario a través de la comunicación. Aquí empieza a jugar un papel importante la comunicación para enseñarle a los cuidadores cosas que necesitan saber. Por ejemplo, que hay que bañar al niño, ¿no? El tema de bañarlos, educarlos, enseñarles a comer, formatearlos. El tema de la relación entre el niño y la publicidad. Entonces, por ejemplo, el niño como instrumento para que los papás compren. Para vender betún, fumando. Porque fumar era síntoma de distinción. Tema de vender, anunciando cerveza, la pola. ¿Ah? Un montón de productos para los niños, juguetes Kiko. Vuélvalo ingeniero desde que es niño. La utilización de las niñas es terrible en esas publicidades de ese tiempo. Y ya que empieza a terminar la cosa, pues planteando el asunto de que la familia de todas maneras es una cosa muy bonita. Miren la cara de este papá, todo orgulloso.
En última, sí, a la hora de la verdad, querer al niño y compartir con él.